Buenos días, amados. Oremos, Padre, gracias por este día y porque podemos terminar esta serie en esta semana. Y sé que ha sido de bendición y sé que tu palabra no retornará vacía, porque es tu palabra y esas son tus promesas. Y sé que tú salvarás al que acuda a ti, al que te pida perdón, al que entregue su vida al Señor. Ese será salvo y eso yo no lo puedo hacer. Pero tú, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, sí lo puedes hacer. Gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué mejor versículo que este para concluir? Donde dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Era un problema enorme y ese problema todavía existe, esa lucha, porque la gente piensa que la salvación se obtiene por medio de obras, es decir, por medio de dádivas, por medio de cosas que hacemos, por medio de favores, por medio de visitas, por medio de saciar necesidades, que son cosas que son buenas todas. Pero debo decirte, y debo decírtelo con claridad, y no me voy a emocionar porque esto es demasiado importante y necesito que me entienda, necesito que entienda este mensaje. Esas obras no te van a salvar. El bien que tú hagas, aunque sea necesario, ese bien no es un requisito para recibir la salvación. La salvación solo se recibe poniendo la fe en Jesucristo, porque Jesucristo es el medio de salvación que Dios ha determinado para que las personas puedan llegarse a Dios a través de Jesucristo, pidiéndole perdón a Jesucristo porque nosotros le hemos faltado. Por eso hemos hablado en esta semana de la realidad, de la verdad, del pecado, de lo que es el pecado ante los ojos de Dios. Nosotros hemos dicho que el hombre en pecado no puede ni debe acercarse a Dios porque está perdiendo su tiempo, porque Dios no quiere relación con pecadores ni con pecado. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo y en su justicia Él ha determinado que nuestra justicia no nos alcanza, nuestra justicia no nos da para salvarnos. Entonces nosotros necesitamos salvación porque nosotros estamos en un mundo perdido. El mundo necesita salvación y esa salvación es un regalo dado por Dios a través de Jesucristo que te lo ofrece por gracia. Es decir, que no te cuesta nada si tú estás pagando algo para ser salvo. Si tú estás dando algún dinero porque te han dicho que si tú das un dinero no tienes que hacer nada y que tú eres salvo. Mira, para de dar el dinero hasta que tú seas salvo. Y si quieres saber cómo ser salvo es sencillo. Tú estás escuchando el Evangelio. El Evangelio te dice que eres pecador. El Evangelio te dice que en esa condición de pecador, porque el pecado es real, pero en esa condición tú no puedes llegar al cielo, tú no puedes llegar a la presencia de Dios, que tú debes arrepentirte, reconociendo ante que nada que eres pecador. Tú reconoces en tu corazón que tú eres pecador y que tú necesitas resolver ese problema. Jesucristo te puede resolver ese problema porque Jesucristo es la solución que Dios ha determinado, pero además es el sacrificio que Dios acepta, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Ese sacrificio puede ser adjudicado a ti. Oye bien, oye qué obra. Esto es una obra maravillosa que el sacrificio de Cristo Dios lo adjudica a ti. Porque es como si Cristo se pusiera donde tú estás, que eso es lo que significa, y Cristo se presenta ante Dios con tus pecados y Dios los recibe como justificados porque Jesucristo es su Hijo, pero Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo recibe ese sacrificio. Jesucristo recibe ese perdón que es a través de Cristo Jesús. Jesucristo te va a dar entonces salvación, te va a dar vida eterna. Y tú vas a entender entonces lo que dice este texto que concluimos, es decir, terminamos, cerramos este capítulo, diciendo que el hombre es justificado por la fe.
Es decir, nosotros tenemos que tener fe. Esa fe es mucho más profundo de lo que a veces se enseña. Esa fe quiere decir que tú crees que el único que es suficiente para presentarse ante Dios por ti es Cristo. Es de esa fe que habla, esa fe que es nosotros le llamamos la fe salvadora, que la única persona que se puede presentar ante Dios a interceder por ti es Cristo y nadie más. No importa lo que te hayan dicho, no importa cómo se llame, solo Cristo. Y tú necesitas esa fe. Tú necesitas creer que tú puedes depositar tus pecados en Cristo, que Cristo hace rato que lo llevó a la cruz, que Dios toma ese mismo sacrificio de Cristo, lo adjudica a ti. Al adjudicártelo a ti, ya tú vas a aparecer como perdonado porque tú has creído en Cristo, tú has entregado tu vida al Señor. Y esa es la manera de llegar a Dios. Y ese es mi deseo, que tú puedas llegar a Dios de la manera correcta, que es a través de Cristo y no es a través de las cosas que tú haces ni de lo que tú das. Porque lo primero que debes hacer antes de hacer es entregar tu vida al Señor. Porque tú has creído, has puesto esa fe. Y tú has creído que Jesucristo es suficiente. Jesucristo y solo Jesucristo es suficiente para presentarte ante Dios justificado. Ojalá que tú pienses en esto y puedas reflexionar en esta semana. Porque tú eres pecador. El pecado es real, pero la gracia de Cristo también es real y está disponible. Acepta a Cristo en este día para que seas salvo y Dios te bendiga.